el rocío de la madrugada que se desvanece. ¿Qué haré de ti, Oseas? ¿Qué haré de ti, Efraín? Pregunta Dios. Déjenme contarle un poco la historia de esta palabra. Efraín era una de las tribus de Israel. Era una de las tribus llamadas por Dios a marcar la diferencia. ¿A marcar qué? Mirá lo que está a tu lado como vos, decirle. ¿Sí? Efraín era, porque Israel se había dividido en dos partes, estaban las tribus del norte y las tribus del sur. Las tribus del norte estaban lideradas por Efraín. Efraín era una de las 12 tribus, puntualmente eran los hijos de José. Uno de los hijos de José era Efraín, y la tribu de Efraín estaba llamada por Dios a liderar las demás tribus. El problema es que Efraín, en vez de ser un ejemplo para las demás tribus, en vez de ser una inspiración para las demás tribus, en vez de transformarse en un canal de bendición para las demás tribus, terminó haciendo todo lo contrario, terminó siendo un mal ejemplo, terminó dando mal testimonio, terminó no consagrándose al Señor, terminó siendo igual a todos los demás pueblos que habían en la zona, terminó por dejar de buscar a Dios. Entonces en un momento Dios pregunta y dice, ¿qué voy a hacer con vos, Efraín? Míralo al que está a tu lado y decirle, ¿qué va a hacer Dios con vos? Decirle. O estás bien, decide, o estás bien. ¿Será que Dios tiene que preguntarse eso? ¿Será que Dios tiene que andar diciendo, ¿qué voy a hacer con vos? Vamos a tomar a Jonathan allá al fondo. ¿Será que Dios estará diciendo, ay, Roxana, ¿qué voy a hacer con vos? Preguntarle al que está a tu lado, ¿cómo anda tu vida últimamente? Decirle, ¿estás siendo de ejemplo? ¿Estás siendo de inspiración? Preguntale al que está a tu lado, como ¿quién no quiere la cosa? ¿Te estás consagrando? Porque mirá que vamos a tomar la Santa Cena hoy, decirle. Mirale y decirle, en tu trabajo, ¿sos de testimonio a los demás? ¿O Dios tiene que decir, qué voy a hacer con vos, Juancito? ¿Qué voy a hacer con vos, Abelito, Dios mío? No, Dios se pregunta porque Dios llama a Efraín para que Efraín sea una inspiración para los demás pueblos. Llama a Efraín para que se transforme en un ejemplo de vida a seguir, pero Efraín no hace eso. Y entonces Dios empieza a hablar con Efraín y a decirle, ¿qué tengo que hacer con vos? Ahora, hay algunos peligros que vamos a ver de la vida de Efraín que yo quiero que nosotros no cometamos en esta noche. Quiero mostrarles cómo Efraín fue perdiendo todo eso que Dios le había dado y fue transformándose en uno más del montón. Ahora quiero que en serio le digas al que está a tu lado, Dios no quiere que seas uno más del montón, decile. Ahora, uno de los primeros peligros que yo veía es el peligro de la santificación parcial. ¿La santificación qué? En el libro de Oseas 7:8, Dios habla de Efraín y dice, Efraín fue torta no volteada, dice él. ¿Cuántos comieron alguna vez tortilla a la parrilla? No digan que no, pues las veces que se habrán bajado el auto cuando veían que vendían la tortilla a la parrilla en el camino. Te digo, ¡para! ¡Hay tortilla a la parrilla! Si me habré bajado yo. O sea que conocemos lo que es la tortilla a la parrilla, ¿no? Ahora, Dios le habla al pueblo de Israel, porque dentro del pueblo de Israel había gente que también hacía tortilla a la parrilla y la vendían. Ahora, el tema es que algunos cocineros se olvidaban de dar la vuelta. Entonces, cuando se acordaban de la tortilla de un lado estaba bien quemada y del otro lado, ¿cómo estaba? Entonces, Dios le habla a Efraín y le dice, Efraín, sos tortilla no volteada. En otras palabras, lo que le está diciendo, tu santificación es una santificación a medias. Sos un cristiano, pero un cristiano a medias. ¿Saben qué es la santificación? El proceso por el cual Dios, por medio de su palabra y de su Espíritu Santo, va quitando en nuestras vidas el pecado, los malos valores, las malas conductas, las malas costumbres, y las va transformando
en la imagen de Cristo, en el carácter de Cristo. El tema es de que muchos cristianos como que se acomodan o se sienten completos porque Dios ha cambiado solamente algunas partes de su carácter. Entonces tenemos en la iglesia un montón de personas que sirven a Dios, ¿sí? Que tienen la voluntad de servir a Dios, que han madurado esa área, pero que por ahí sus vidas no son un testimonio y un ejemplo. Tienen la actitud de servir a Dios, las ganas de servir a Dios, pero cuando usted mira sus vidas, no son un ejemplo y no son un testimonio. Entonces Dios le habla a Efraín y le dice, sos torta no volteada, porque al final solamente permitiste que yo transforme algunas áreas de tu vida y no todas. Dejaste que mi fuego transformara solamente algunas áreas, pero no todas. Decirle al que está a tu lado, ¿cómo andás vos últimamente? Decirle. Otros son personas que han forjado la oración y el ayuno, pero usted los ve en su vida diaria y no tienen amor por las almas, no le importa si la gente se muere en el pecado y se va al infierno, no tienen bondad. Son gente de oración y de ayuno, pero no les interesa absolutamente nada lo que pase con el hermano de la iglesia. Si alguien deja de venir, ni les preocupa, no los van a ver, no los van a visitar, no les mandan un mensaje, pero son de ayuno y de oración. Está el otro que de repente solamente ha forjado el área del conocimiento de la palabra y sabe mucho de la palabra, pero no le aporta nada a la iglesia. No le aporta nada a la obra de Dios. Sabe, pero para él, para decir cuánto sabe o para que cuando usted le pregunte, yo sé, pero de ahí a involucrarse con el servicio, de ahí a involucrarse con la obra, de ahí a testificar de Cristo, no. Entonces pregúntale al que está a tu lado, ¿cómo está tu vida? ¿Será que solamente fuiste abrazado por Dios en una sola área o en dos? Está el otro que de repente es muy consagrado, pero no le importa estudiar la Biblia, entonces se deja llevar solamente por lo que siente, por los impulsos, pero no tiene la actitud de prepararse en la palabra de Dios para que Dios le muestre, porque ¿cuántos saben de que la palabra de Dios es nuestra regla de fe y es lo que realmente debiera dirigir todas nuestras vidas? Entonces Dios le habla a Efraín y le dice, Efraín, vos solamente tomaste algunas partes, pero no me dejás que yo transforme cada área de tu vida. ¿Cuántos saben de que Dios quiere transformar cada área de nuestra vida? Tenemos gente en la iglesia que es muy sembradora. Te pueden sembrar 500, 1000, te pueden sembrar lo que sea, pero por ahí son gente violenta, agresiva, que cuando se enojan se pierden. Entonces tienen un temperamento que todavía no glorifica a Dios. Son generosos para la obra. Si hay que dar, dan, pero de repente son violentos. De repente tienen una manera de hablar que no glorifica a Dios, que de repente se enojan y no tienen problema en decir malas palabras, agredir, insultar. Hay otros que por ahí no tienen problema en agarrarse las piñas o buscar pelea. Entonces tenemos personas en la iglesia que quizás sean como Efraín, que no han permitido que Dios transforme cada área de su vida. Tenemos personas en la iglesia que conocen mucho la palabra pero no la aplican, que inclusive hay áreas de su vida donde hay malos hábitos, donde hay pecado. Entonces Dios pregunta, ¿qué voy a hacer de vos, Efraín? ¿Qué voy a hacer de vos? Porque pasa el tiempo, pero vos no me dejás que yo transforme las demás áreas de tu vida. Vos solamente te conformás con que transformé una o dos áreas de tu vida. Te conformás con quizás decir que orás y ayunás, o te conformás con decir que lees mucho la Biblia, o te conformás con decir que servís a Dios. Pero Dios no solamente quiere eso, Dios quiere transformar cada área de tu vida. Entonces, guarda, porque como decía la pastora Miriam hoy, a veces nos creemos que estamos muy bien. A veces creemos, hermano, de que no hay nada en nuestra vida para arrepentirnos. Pero Dios me hablaba que quizás muchos de nosotros tengamos que ver de vuelta cómo está cada área de nuestra vida, porque quizás Dios esté preguntando, ¿qué voy a hacer con vos? ¿Qué voy a hacer con vos que por años seguís en la misma circunstancia, en la misma condición, y que te agarrás solamente de que porque vos o invertís, o servís, o conocés, o hacés una cosa, pero Dios no quiere que vos
hagas una cosa y descuides la otra. ¿Sabe? Cuando hacemos eso nos transformamos en tortilla no volteada, no dada vuelta. Nos transformamos en cristianos a media, en personas que solamente se conforman con que Dios les haya cambiado una o dos áreas de la vida. ¿Cuántos en este 2014 van por todo? ¿Cuántos van por todo? A ver, ¿cuánta de esa gente hay aquí que le da un aplauso al Señor? Porque esta palabra es para que nuestra vida sea transformada. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Yo quiero que Dios cambie cada área de mi vida. El primer peligro en la vida de Efraín, por la cual Dios terminó diciendo, ¿qué voy a hacer con vos? Es porque Efraín no se dejaba transformar completamente. Es porque Efraín dejaba que Dios solamente toque algunas áreas de su vida. Yo quiero que este 2014 Dios me cocine a fuego lento y que me dé vuelta del otro lado y me termine de cocinar. ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos quieren terminar el 2014 bronceadito, lindo de todos los lados y que usted diga, la verdad este año Dios me cambió esas áreas de mi vida que por tantos años venía ahí yo insistiendo y dando vueltas? Yo no quiero ser un cristiano a media, yo quiero que mi vida esté plena en Él, completa en Él. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces miralo al que está a tu lado y decirle, entonces esta palabra es para vos, decirle. Decirle al que está a tu lado, si lees mucho la Biblia, ahora agregale oración. Decirle al que está a tu lado, y si oras mucho, decirle al que está a tu lado, también empezá a leer la Biblia, decirle. Decirle, y si sos muy santo, empezá a mirar más por la gente que tiene necesidad, empezá a preocuparte más por los perdidos, porque un santo en la iglesia no sirve para nada, ¿eh? El santo sirve afuera. Cuando es de testimonio a los demás, cuando es de influencia a los demás, cuando se gana la confianza de sus vecinos para hablarle de Cristo. Porque acá, mira hermano, podemos jugar competencia a ver quién alumbra más. ¿Y de qué sirve? Viene Cristo, no vamos solamente nosotros y la gente en el mundo perdiéndose. 2014 de equilibrio. Dijimos cuando empezamos en el video que este 2014 íbamos a ir en conquista de cada área de nuestra vida. ¿Cuántos pueden decir amén? Segundo peligro era la separación incompleta. ¿La qué? Y ahí me robó el mensaje la pastora Mira, ¿no? Y me tomó el mensaje y lo dio ella. Cuando ella hablaba, ¿no es cierto?, de ser diferentes, de ser una inspiración. Mire lo que dice la palabra de Dios en el libro de Oseas. Dice que Oseas 7:8, dice, 4:17 dice, Efraín es dado a los ídolos. Y el 7:8 dice, Efraín se ha mezclado, diga conmigo, se ha mezclado. ¿Qué hizo? Con los demás pueblos. ¿Sabe qué significa que hizo Efraín ahí? Que no había diferencia entre Efraín y los demás pueblos. Los demás adoraban a Quemos, él adoraba a Quemos. Los demás hacían esto, él hacía eso. Los demás hacían lo otro, él hacía lo otro. Mira lo que está tú le decirle, ¿y vos de qué lado estás? Decirle. Entonces Efraín es como que, vos he dicho que dice, pero vos querés quedar bien con Dios y con el diablo. ¿Usted escuchó alguna vez ese dicho? Vio ese cristiano que cuando está en la iglesia dice, aleluya, gloria, alabado sea, santo. Y cuando va al trabajo, no le importa decir malas palabrotas como dicen los demás compañeros de trabajo. O sea, es como que no hay diferencia. La gente de repente que no tiene a Cristo se viste de manera sensual, provocativa. Y de repente a veces vemos en la iglesia personas que se visten igual a las personas que no tienen a Cristo. Que hablan igual a las personas que no tienen a Cristo. Que piensan igual, se visten igual, hacen las mismas cosas. Vienen los compañeros de trabajo y le dicen, te enganchás, mirá, hay la posibilidad, nos quedamos con un vuelto cada uno, no pasa nada. Y él, dale. Y uno dice, pero vos se supone que, decirle que está a tu lado, se supone que tenés que ser diferente, decirle. Ves que se están peleando en la calle y en vez de mediar o separar, se ponen a ver la pelea y dale, pegale, dale duro. Y uno dice, ¿es cristiano el hermanito? Porque ¿dónde está la diferencia?
La Biblia dice que somos un pueblo santo. ¿Sabe qué significa santo? Diferente, diga conmigo, diferente, apartado. En Romanos capítulo 12, 1 dice la palabra de Dios: yo les ruego a ustedes, hermanos, por la misericordia de Dios, que presten sus cuerpos en sacrificio vivo a Dios. ¿Y sabe qué más dice? No se conformen, dice, a la forma de vida de este mundo, sino que transformen sus mentes por medio de la palabra de Dios, para que sepan cómo Dios quiere que ustedes vivan. ¿Cuánto están renovando sus mentes a través de la palabra de Dios, hermanos? Porque ¿cómo vamos a marcar la diferencia si somos iguales a los demás? Dice que Dios se preguntaba: ¿qué voy a hacer con vos, Efraín? Si vos te andás mezclando con los demás pueblos, si andás haciendo lo que los demás hacen, si los demás roban, vos robás, si los demás se emborrachan, vos te reemborrachás, si los demás hacen cosas que no le agradan a Dios, vos las hacés, si los demás mienten, vos mentís, si los demás hacen lo que hacen, vos lo hacés. ¿Y en dónde está la diferencia? ¿Cuál es la diferencia, Efraín, si vos te mezclás con los pueblos que hacen? Quiero decirle algo, no estoy hablando de que usted deje de juntarse a la mesa con su familia inconversa, no estoy hablando de que usted no trabaje más para no juntarse con el pecado. Lo que estoy hablando es de una separación mucho más profunda, de una separación moral y espiritual, de que usted le diga no al pecado, de que usted marque la diferencia, de que usted sea en su trabajo la luz que alumbre. Qué triste es ver compañeros de trabajo, y no hablo de gente que congrega con nosotros, pero sí de gente que dice ser cristiana, y cada 2 por 3 uno los ve tomados, los ve fumando, los ve queriendo agarrarse a las piñas. Yo creo que Dios se debe preguntar: ¿qué voy a hacer con vos? ¿Qué voy a hacer con vos? Porque por un lado decís que sos mi hijo, pero por otro lado haces todo lo que yo no digo que hagas. Y Dios quiere hijos obedientes. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué quiere Dios? Decirle al que está a tu lado: es tiempo de marcar la diferencia. ¿Es tiempo de qué, iglesia? De marcar la diferencia. Que la gente pueda decir: la verdad, yo veo que vos sos diferente. Yo veo que tu manera de hablar es diferente. Yo veo que tu manera de comportarte en la vida es diferente. Yo veo que siempre... Quiero contarles un pequeño testimonio que me pasó el día de ayer en el trabajo. Me llama el gerente y me dice: Walter, tengo que hablar con vos. Mira, me llamó un socio y dice que justo fue en el horario en que vos terminabas tu guardia y la agarraba Alejandro. Lo único que me dijo que era blanco, pero los dos somos blancos. El que toma la guardia y el que sale la guardia. Y dice que lo maltrataste, no por mí, sino que dice que el que lo atendió lo maltrató. Dice que lo hizo pasar un momento muy feo con su familia. Mira, Walter, ¿sabes qué le dije yo? Le dije: imposible, no puede ser. Ese hombre no puede ser. Yo voy a tomar el caso en mis manos y voy a averiguar quién fue, pero desde ya te digo que no puede ser él. Y te voy a decir, él es un pastor de una iglesia, y te digo, no es un pastor, es el pastor. El gerente, que es ateo, me decía eso. Que él le decía a la persona que se había quejado: es el pastor. Yo conozco su vida. No puede ser él. Un mal día lo podemos tener cualquiera, le dijo el gerente. Pero lo que vos me decís de agresión y de esto, imposible, él no es, me dijo. Mira, Walter, yo le dije eso, pero obviamente tengo que preguntar igual, me dice. ¿Por qué? No, nada que ver. Yo no estuve cuando vino ese socio, y aparte que sí sabía que después iban a venir y todo eso. Listo, ya está. Es eso nada más, me dijo. Ahora, cuando yo me retiro de la oficina, yo digo: wow, el concepto que puede tener una persona de nosotros. Ese concepto se alimenta de tu manera de actuar, de cómo vos hablás, de cómo vos te comportás. ¿Y quién dice que el día de mañana esa sea una puerta para que nuestro gerente, con Luis somos empleados del mismo lugar, quién dice que esa sea una puerta para que nuestro gerente, que es ateo, se quiera convertir a Cristo? Está cada día aflojando más. Pero ¿cuánto vale que tu vida marque la diferencia? Yo escucho gente en la iglesia que viene y me dice: pastor, yo quiero ganar a mi familia para Cristo. Cuando hablo con la familia,
Me dicen, puede ser, pero no con mi familiar. Si usted supiera, ¿sabe las veces que yo he ido a casas a ministrar y cuando hablaba con la familia me decían, no, usted no se imagina lo que es mi papá, o no se imagina lo que es mi esposo, o no se imagina, es un desastre. Y no querían venir a la iglesia por el mal testimonio de los de la familia. Es tiempo de cambiar. ¿Cuántos pueden decir amén? Decirle que está a tu lado, tenemos que ser diferentes, decirle. La Biblia dice que somos la sal, ¿y qué más? La sal y vosotros sois la sal, y vosotros sois la luz. Si usted y yo somos la luz, no podemos andar en tiniebla. Primer peligro, la santificación a medias. Segundo peligro, el no ser diferente a los demás. Tercer peligro, y con esto termino, el peligro del deterioro inconsciente. Deterioro inconsciente. Acompáñenme al libro de Oseas 7:9, por favor. ¿Cuántos creen que podemos marcar la diferencia en este 2014? ¿Verdad que sí, amado? ¿Cuántos creen que debiera ser nuestra meta de vida esa? Y no solamente conformarnos con algún que otro cambio nada más. Tenemos que ser diferentes, Luis. Abel, tenemos que ser diferentes. No basta solamente con que digamos que creemos en el Señor. Tenemos que ser diferentes. Yo conozco mucha gente que me dice, no, yo a Cristo lo tengo en el corazón. Mirá lo que está a tu lado y decirle, empezá a sacarlo, decirle, porque no se nota, decirle. No, acá vive Cristo, acá en mi corazón. Pero si Cristo vive en tu corazón, se tiene que manifestar. Se tiene que dejar ver en cada cosa. Porque yo no puedo meter a la gente dentro de mi corazón para que sepa que Cristo está en mi corazón. Yo lo tengo que manifestar a Cristo para que la gente lo vea en mí. ¿Cuántos pueden decir amén? El último peligro es el peligro del deterioro inconsciente. Dice la palabra de Dios en Oseas 7:9. Devoraron extraños su fuerza. Diga conmigo, y él no lo supo. Y aún canas le han cubierto y él no lo supo. Qué cosa, ¿no? Cuando, sin darnos cuenta, sabe que las canas representan el deterioro del hombre, del ser humano. Cuando empiezan a aparecer las canas es porque el cuerpo ha hecho su cúspide y ahora empieza el retroceso. Ahora empieza la parte donde se nos caen por ahí algunos dientes, donde empiezan a ver las arrugas. ¿Por qué las arrugas? Porque ya no hay células que se reproducen de la misma manera. Como no se reproduce, no se reproduce el tejido. Como no se reproduce el tejido, se empieza como a arrugar la piel. Empezamos a perder los sentidos. Y entonces empezamos, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué dijiste? Ya vamos comprando celulares más grandes hasta que es así, una cosa así, ¿no? Como para verlo. Empieza el deterioro, ¿o no? Y uno hace un montón de cosas para evitar ese deterioro, ¿no? Uno va al gimnasio, el maquillaje de las mujeres, los varones se tiñen, porque ahora también los varones se mandan unas lindas riabas ahí con, ¿no es cierto? Como para que